La descripción general de maxila, con sus porciones y procesos, su importancia clínica, la mandíbula, la descripción general, con porciones y procesos, importancia clínica, lo mismo con el Joyce. Bien, tanto la maxila como la mandíbula, que son los dos huesos más complejos que vamos a revisar el día de hoy, forman parte de la región facial, es decir del víscerocráneo. Ah, ya sé por qué está grabando así. Y forman parte entonces, como ya mencionamos, de la región de la cara. Conforman lo que es el tercio medio y el tercio inferior de la región facial, específicamente la maxila, el tercio medio, y la mandíbula, el tercio inferior. Encierran en conjunto una cavidad, que es la cavidad oral, y contactan ambos huesos mediante los dientes, las dos arcadas dentales, superior e inferior. El hueso yoide, ¿cierto?, es un hueso también que es asociado a la región de la cabeza, pero que no es parte del cráneo. Lo mismo sucede con la mandíbula, ¿cierto? Es un hueso que no es parte directamente de lo que es cráneo y víscerocráneo, sino que es un hueso asociado, ya que se articula con el hueso temporal. Hay algunos libros que lo pueden clasificar como parte del víscerocráneo, otros libros, de hecho la misma terminología lo menciona como un hueso asociado al cráneo, pero no derechamente parte. Aquí vemos, ¿cierto?, la maxila en su ubicación. Ustedes ya la conocen mucho, ¿cierto? La hemos revisado. Y la mandíbula en el tercio inferior. Sumamente importante, ¿cierto?, recalcar, porque muchos libros hablan de un maxilar superior y un maxilar inferior. Eso está equivocado. Mi terminología es maxila y mandíbula, ¿ya? Y el hueso yoides, que ustedes conocen, es un hueso en forma de herradura que tiene esta forma en U, podríamos decir, y que es un hueso cuya principal característica es que no articula directamente con ningún otro hueso, sino que está suspendido en la región del cuello, en el límite del piso de la cavidad oral con el cuello, mediante uniones ligamentosas y también uniones musculares. Y entonces, el hueso yoides se encuentra ubicado en esa región, sobre todo asociado con la laringe. Es su principal asociación también mediante esa membrana tiroidea que ancla a la laringe. Partamos con maxila entonces. Partamos revisando maxila. Bien, primero que todo, la maxila está ubicada superiormente a la cavidad oral, forma parte del techo de la cavidad oral. Está inferiormente a la cavidad orbitaria, por tanto forma también parte del piso de la órbita. También está lateral a la cavidad nasal, por tanto forma y ayuda a conformar la pared lateral de la cavidad nasal. La forma, ¿cierto?, es una forma básicamente de un cuadrilátero, un cubo. ¿Ya? Es básicamente un cubo. Por tanto, su parte más voluminosa es este cubo, que es el cuerpo de la maxila. La maxila es un hueso par. Existen dos maxilas, ¿cierto?, una derecha y una izquierda, que también después se unen mediante una sutura intermaxilar, o una sutura maxilar palatina mediana también, lo que hace entonces la unión de esas dos maxilas. Tiene una forma irregular, es un hueso que es neumático porque posee una cavidad, ¿cierto?, internamente, y además es un hueso irregular por la presencia de varios procesos que vamos a analizar. Es bastante voluminoso pero ligero. Todos los huesos que tienen algún tipo de seno, alguna cavidad interna, suelen ser ligeros porque no son macizos, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, el cuerpo de la maxila con los procesos que se desprenden del cuerpo maxilar. Tenemos varios procesos que se desprenden de su cuerpo. El proceso frontal, que es el proceso que, como dice su nombre, articula con el hueso frontal y forma también parte de la pared lateral de la apertura piriforme.
Tenemos el proceso cigomático, que articula con el hueso cigomático, ubicado en la parte lateral de este hueso, ¿cierto? Tenemos el proceso palatino, que aquí no se alcanza a visualizar porque está en la parte inferior, que conforma parte del paladar duro. Los 2/3 anteriores del paladar duro están conformados por el hueso maxilar por medio del proceso palatino. Y además un proceso alveolar. Si ustedes recuerdan, esta banda de tejido óseo que sirve de soporte para los dientes, toda esta banda de tejido óseo es el proceso alveolar. Tiene 4 caras la maxila. Tiene una cara orbitaria, que es la cara que forma parte del piso de la órbita. Tiene una cara anterior, una cara posterior, que en este caso se llama infratemporal, que es la cara posterior de la maxila, y una cara nasal, que sería la cara medial de la maxila. ¿Ya? Entonces, una cara orbitaria, una cara anterior, una cara posterior, que es la infratemporal, y una cara nasal. Veamos ahora entonces cómo está configurada la maxila. Vamos a ir revisando cara por cara. Primero que todo, la cara orbitaria, ¿cierto? La cara que conforma parte del piso de la órbita. La cara orbitaria, desde su margen posterior, posee un surco en su superficie que corresponde al surco infraorbitario. Ese surco infraorbitario entonces está en esa cara orbitaria. Ese surco infraorbitario después se sumerge conformando un canal. ¿Ya? Es decir, es la abertura de un canal que está internamente en la cara orbitaria, es decir, está profundamente dentro de la estructura del hueso. Y ese canal infraorbitario obviamente no es visible aquí, sino que está conformando un espacio dentro del hueso que conforma la cara orbitaria. Además, conforma la cara orbitaria el margen infraorbitario. Y ahí yo también, cuando les envié el documento, había un detalle, y es que la terminología, la versión de 2019, habla de la parte maxilar del margen del árbitro. ¿Ya? Eso es lo que está en el documento que yo les envié. Han cambiado un poco los términos en ese aspecto, pero vamos a mantener todavía el término margen infraorbitario. ¿Ya? El margen infraorbitario que está conformado por el hueso maxilar. Además, en esta imagen también se ve la cara infratemporal, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá como la cara posterior de esa maxila. La cara infratemporal posee una superficie más o menos redondeada e irregular que corresponde a lo que es la tuberosidad de la maxila. Esta región que estamos viendo aquí, eso es la tuberosidad de la maxila. Es una región que muchas veces puede ser un poco más frágil de la maxila, por lo tanto, muchas veces cuando se hace algún tipo de cirugía en molares posteriores, puede romperse también, sobre todo en personas de mayor edad, hay que tener cierto cuidado. La tuberosidad maxilar posee algunos forámenes, varios forámenes, ¿cierto?, que corresponden a los forámenes alveolares. Y de esos forámenes alveolares tenemos 3 grupos: forámenes alveolares superiores, posteriores, medios y anteriores también, que pueden llegar un poquito más adelante. Que básicamente son la vía de ingreso de los nervios alveolares superior, posterior, medio y anterior. ¿Sí? Aquí no se puede diferenciar muy claramente. Se pueden ver los forámenes, ¿cierto? Pero como son un gran número, no es algo que se pueda catalogar derechamente con una, más bien arbitrariamente podemos decir que están en esos 3 grupos. Dependiendo de los nervios que ingresen y el destino de esos nervios, dependiendo de a qué dientes alcanza. Bien, y esos forámenes dan paso en la parte interna a canales alveolares. Ya, se forman canales. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre un canal y un conducto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia?
¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, es súper importante igual porque muchos libros hablan de conductos alveolares. Pero en la terminología latina habla de canales alveolares. La diferencia, ¿cierto?, es que los canales son estructuras tubulares que no poseen paredes propias. ¿Ya? Es decir, un canal puede ser paredes óseas, ¿cierto? Y ese espacio óseo está conformando un túnel. En cambio, un conducto es una estructura que tiene sus propias paredes, como por ejemplo el conducto de la glándula parótida, es una estructura que está compuesta de materia, ¿cierto? Y eso está propio, no está delimitado por un hueso, es un órgano en sí mismo. Entonces, por eso hablamos de canales alveolares, en este caso, porque son espacios dentro del hueso. Aquí se ve la cara orbitaria, se ve el margen infraorbitario, el surco infraorbitario que después se profundiza y forma el canal infraorbitario que después se va a abrir en ese foramen infraorbitario de la cara anterior. Veamos ahora la cara anterior de la maxila, o de las dos maxilas. Bien, primero que todo, en el proceso alveolar que se puede observar acá, existen varias eminencias, ¿cierto? Salientes óseas que son provocadas por la presencia de las raíces dentarias de los dientes superiores. Y eso forma entonces lo que son las eminencias alveolares de los dientes superiores o las eminencias alveolares de la maxila. Detalle importante, ¿cierto? Es que la mandíbula tiene el mismo caso, yo no voy a volver a mencionarlo, pero obviamente la mandíbula también tiene sus eminencias alveolares, al igual que la maxila. Detalle también relevante, ¿cierto? Y es que la raíz del canino es la más voluminosa de los dientes anteriores, es una raíz bastante gruesa y bastante larga también, porque alcanza, la longitud del diente puede alcanzar más de 3 centímetros, ¿cierto? Y eso entonces provoca, como la raíz del canino está voluminosa, produce una eminencia alveolar que es más voluminosa también. Y por eso hablamos de forma específica también de la eminencia canina. ¿Ya? La eminencia canina entonces es especial porque es una eminencia un poco más grande. Bien, como es tan grande la eminencia canina, ¿cierto? Como es tan voluminosa, en la parte lateral, lateralmente a la eminencia canina, se va a formar una depresión que corresponde a la fosa canina. Esto está aquí, es la fosa canina. Detalle cierto de la fosa canina aquí, esto que estamos viendo aquí, esta depresión, provocada en parte también por la prominencia de la eminencia canina. Esa fosa canina tiene varios detalles importantes porque sirve de punto de inserción o de origen de algunos músculos. Entonces, por eso es que es importante recalcar. Esa fosa canina, hay algunas estructuras que no aparecen en la terminología, no aparecen en el documento que le envié porque no están en la terminología, pero de todas formas debemos mencionarlo. Vamos a observar entonces también en la cara anterior el proceso frontal, que asciende hasta encontrarse con el hueso frontal y articular también con los huesos nasales, y dibuja esta incisura, la incisura nasal. La incisura nasal, entonces, cuando se une con la incisura nasal del lado contrario, más el margen inferior de los huesos nasales, forma lo que es la abertura piriforme, que es la puerta de entrada entonces para la cavidad nasal. Estas son las incisuras nasales. Bien, posee también un proceso cigomático que articula con el hueso cigomático. Vemos también como parte de ese margen infraorbitario está conformado por la maxila. Y un detalle interesante, ¿cierto?, es este foramen, que es el foramen infraorbitario. El foramen infraorbitario es la abertura del canal infraorbitario, ¿cierto?, del surco infraorbitario. Después pasamos al canal que está internamente en el hueso y ese canal se abre a la superficie mediante el foramen infraorbitario que está ubicado en la cara anterior. Y conlleva un nervio que se llama de la misma forma, un paquete vasculonervioso, podemos decir, que es el nervio infraorbitario, que no es más que el mismo nervio maxilar que
después van a estudiar. Además, fíjense que en este detalle vamos a ver que desde el proceso cigomático desciende una cresta. Una cresta que tiene cierta prominencia, ¿cierto? Y alcanza también al hueso alveolar. Y está ubicada lateralmente a la fosa canina. Esa prominencia, esa cresta, es la cresta cigomático alveolar. Esa cresta cigomático alveolar tiene cierta relevancia porque le otorga firmeza a la región del cráneo. De hecho, lo van a estudiar con el doctor Enríquez, pero cuando se produce la masticación, la fuerza masticatoria se transmite por medio de esa cresta cigomático alveolar. Otro detalle importante, ¿cierto? Y es en el margen inferior de esta abertura piriforme también se proyectan ambas maxilas formando lo que es la espina nasal anterior. Esa espina nasal anterior que tiene también varias funciones y sirve como un punto de referencia en mediciones cefalométricas. Aquí estamos viendo una imagen en un hueso verdadero, proceso frontal, tenemos el foramen infravitario, margen infravitario, parte de él. Esa es la cresta cigomático alveolar. Ustedes no pueden ver. Tampoco está en la terminología, pero son accidentes óseos importantes, relevantes. Y bueno, también les comento que la terminología anatómica está trabajando en una terminología oroanatómica. A nivel mundial se está trabajando en una terminología que es derechamente para los dentistas. Entonces, probablemente esos términos también van a ser incluidos. Y ahí ustedes pueden ver también si se nota la voluminosidad de esa raíz canina y también se nota la fosa canina que queda al lado. Veamos ahora la visión medial que corresponde a la cara nasal. Esta es la cara probablemente más compleja, más intrincada de la maxila. Y aquí estamos viendo entonces la maxila en su vista medial sin articular con ningún otro hueso. Está aislado, completamente sola. Y aquí vamos a ver varios detalles relevantes que debemos ubicar. Primero que todo, en la parte superior de esta cara nasal se forma un surco. Un surco que se denomina surco lagrimal. Ese surco lagrimal, después que la maxila articula con los huesos, forma lo que es el conducto nasolagrimal. O sea, aloja el conducto nasolagrimal. Ese surco lagrimal. Además, la cara nasal tiene algunos detalles socios importantes. Esto que está aquí, ¿qué es lo que es? Ese es el proceso frontal. Este es el proceso frontal de la maxila, lo mismo que vimos antes, ¿ya? Entonces, fíjense, en la parte más baja, antes de que nazca este proceso frontal, tenemos una cresta. Una cresta que está ubicada en la parte más baja de ese proceso frontal. Esa cresta se llama cresta de la concha o cresta conchal, que corresponde a la zona donde la concha nasal inferior se articula con la maxila. ¿Ya? Eso es la parte más baja del proceso frontal. De esta región también vamos a destacar este margen que después se continúa con el hueso, con el proceso frontal, pero este margen que está ubicado en esta zona, que se denomina margen lagrimal. El margen lagrimal o lacrimal es ese margen que va a articular con el hueso lacrimal. ¿Ya? En esta zona, en la región posterior, donde nace el proceso frontal. Otro detalle relevante de esto es que ustedes ven hay una gran abertura del seno maxilar, que se denomina hiato maxilar. Es bastante grande esa abertura, pero obviamente después cuando articula los otros huesos comienza a empequeñecer. Y ahí entonces es cuando comienza a quedar cada vez más pequeño hasta que se reduce solamente el hiato semilunar, que es lo que vamos a ver después en cavidad nasal. Pero esto grande, ¿cierto?, es el hiato maxilar, que es esta zona que queda abierta. La parte posterior tenemos un surco que se denomina surco palatino mayor. Es el surco palatino mayor.
que cuando se articula con el hueso palatino, se une, ¿cierto?, la maxila con el hueso palatino, queda formando después el canal palatino mayor, donde desciende el nervio y la arteria también del mismo nombre. Bien, vamos a revisar ahora algunos detalles del proceso frontal. El proceso frontal que está aquí dispuesto, ¿cierto? Además posee una cresta, un poquito, esta está más superior, ¿cierto? Que es la cresta etmoidal, que lo que hace es articular con el hueso etmoide, ¿cierto? En esa región, específicamente también con la concha nasal media. Si ustedes recuerdan, la concha nasal media es parte del hueso etmoide, mientras que la inferior es un hueso aparte. Entonces aquí está la concha nasal inferior que está la media. O sea, llega a esa zona donde estamos más o menos la altura de la concha nasal media. Vamos a ver también, esta es una visión medial y esta es una visión desde la órbita, ¿ya? Aquí estamos viendo desde la cavidad nasal y aquí estamos viendo desde la órbita, del lado contrario. Por tanto, ahí está el margen infraorbitario, ¿cierto? Está el surco infraorbitario, ¿se entiende? ¿Sí? Y aquí estamos viendo entonces el proceso frontal desde dentro. ¿Qué vamos a observar aquí? Vamos a ver, ¿cierto?, que existe una cresta en ese proceso frontal que corresponde a la cresta lagrimal anterior. La cresta lagrimal anterior. Esa cresta lagrimal anterior es importante porque delimita lo que es la fosa para el saco lagrimal, que en parte va a estar formado por el hueso frontal y la otra parte va a estar formada por el hueso lagrimal. Por tanto, el hueso lagrimal tiene la cresta lagrimal pero posterior. Y ahí entonces se va a formar la fosa que contiene el saco lagrimal. Si nosotros vemos esta misma región, pero ahora internamente, se ve aquí. Y aquí se forma una incisura, en la entrada de este surco lagrimal se forma una incisura que se denomina incisura lagrimal. Esta incisura que está aquí es la incisura lagrimal, que es la puerta de entrada entonces de lo que va a ser después el conducto nasolagrimal. Aquí se ve un hueso maxilar, ¿cierto? Que está, este es un hueso real. Y ahí se puede observar entonces, ¿cómo se llama esa cresta? Sí, cresta de la concha nasal inferior o cresta conchal, ¿cierto? Acá tendríamos otra cresta que está un poquito menos notoria, ¿cierto? Pero que es la etmoidal. ¿Ya? Tenemos este surco lagrimal. Y esa incisura que es la incisura lagrimal. Llato maxilar. Y aquí está el hueso palatino, por tanto no se alcanza a ver el surco palatino mayor. No se alcanza. Veamos ahora el seno maxilar, que es una estructura sumamente importante para ustedes también como futuros odontólogos, también es de gran relevancia. El seno maxilar es una cavidad dentro del cuerpo de la maxila y que está dispuesta como una forma de prisma o de prisma triangular, ¿cierto? Como una pirámide. Esa es más o menos la forma del seno maxilar. Algunos detalles importantes, ¿cierto? Y es que los senos para avanzar, incluido el seno maxilar, no tienen las mismas dimensiones siempre. Pueden ser más grandes en una persona dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, porque a medida que va la persona avanzando en edad, el seno maxilar va aumentando su volumen. Entonces, hay algunas variaciones ahí. Ocupa casi todo el espesor también del proceso cigomático del hueso maxilar. Tiene paredes bastante delgadas y contiene 4 paredes, o podemos decir 3 paredes y una base. ¿Ya? Va a tener una pared superior que está dando al piso de la órbita, ¿cierto? Va a tener una pared anterior, que aquí fue removida, una pared posterior y además una base que está ubicada en sentido medial, es decir, está ubicada en relación con la cavidad nasal.
Por tanto, la base de ese triángulo, de ese prisma, es la cavidad nasal y su vértice está hacia el proceso cigomático, hacia el hueso cigomático. Es ahí donde termina esa pirámide. Por tanto, es como una pirámide que está recostada, si se fija, con la base hacia medial y el vértice hacia lateral. Ustedes también seguramente lo han escuchado alguna vez. Como dije, a medida que la edad avanza, el seno maxilar también comienza a avanzar en su volumen y eso ocasiona que los dientes posteriores, terceromolares y segundomolares, muchas veces sus raíces quedan embebidas, ¿cierto? Quedan incluidas dentro del seno maxilar. Entonces eso produce algún tipo de complicación. Ustedes hacen una flexión de esos dientes, producen una comunicación bucosinasal que puede tener ciertas complicaciones, o también es importante en el hecho de que cuando se planifica un tratamiento de implante, por ejemplo, y se requiere cierta altura para poder realizarlo, muchas veces esa altura no está porque el seno maxilar ha avanzado demasiado. O sea, hay que hacer algún tipo de cirugía para poder elevar el piso del seno maxilar. Bueno, aquí lo vemos, ¿cierto?, cuando se articula con el hueso palatino. La lámina, entonces, perpendicular del hueso palatino cierra en parte ese hiato maxilar también. Y se observa de esa forma también y cierra lo que es el surco palatino mayor que conforma entonces el canal del nervio palatino mayor. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo está más cerrado. Ahora veamos la parte inferior, que no es una cara en sí, sino que es el proceso palatino de la maxila. El proceso palatino de la maxila. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, la maxila, ¿cierto?, tiene un proceso palatino, ambas maxilas de ambos lados, que después se contactan en la parte mediana y se cierran por medio de una sutura. De aquí, entonces, queda conformado lo que son los 2/3 anteriores de el paladar duro. Vamos a observar también varios detalles. También vamos a ver una zona de este paladar duro que presenta una sutura también ahí, que después se osifica y después ya deja de ser una sutura. Esta región del proceso palatino que está en contacto o en relación con los incisivos superiores se le denomina muchas veces premaxila o hueso incisivo, que básicamente deriva también de procesos embrionarios que forman esa región. Vamos a ver también esta región que es la fosa incisiva. Se forma posteriormente a los incisivos centrales superiores, se forma una fosa, un espacio, una depresión bastante marcada, que es la fosa incisiva, que en su interior contiene varias aberturas, que son las aberturas de los canales incisivos que se denominan foramen incisivo. ¿Sí? ¿Qué tipo de sutura es? Esta es una sutura plana. ¿Sí? Bien, en la región de la fosa incisiva, ahí entonces van a haber varios forámenes incisivos, que son las aberturas de canales incisivos. Y eso es importante porque la terminología habla de varios canales incisivos, que son la separación de uno solo donde viene el canal nasopalatino, o sea, el nervio nasopalatino. Además, en la región del proceso palatino, ¿cierto?, aquí vamos a tener varios surcos que se forman por la presencia de varios vasos sanguíneos de nervios, que son los surcos palatinos. Y esos surcos palatinos están delimitados por unas salientes óseas, que son las espinas palatinas. Las espinas palatinas. Bien. Y además vemos también, ¿cierto?, el proceso alveolar que está también rodeando. Esto
esto es solamente como para mostrar que en la formación de la maxila intervienen varias regiones biológicas, lo que forma un hueso intermaxilar, ¿cierto? Y después va a formar este hueso de la premaxila, que está conformando el hueso que sostiene a los incisivos superiores, formando ese hueso independiente. Bien, vamos a ver aquí también los alvéolos dentarios, ¿cierto? Se pueden observar en el proceso alveolar de la maxila. Esto obviamente es extrapolable a la mandíbula. La mandíbula tiene las mismas características, las mismas divisiones que poseen los alvéolos superiores, así que no hay una diferencia muy grande. Los alvéolos dentarios, ¿cierto? Estas criptas, estas cavidades que contienen y sujetan las raíces dentarias, formando la famosa confosis, ¿cierto? De las raíces de los dientes, son estas cavidades que están aquí. Formando esto que es el arco alveolar maxilar, ¿cierto? Donde están contenidos toda la arcada superior de dientes en esta región. Vamos a ver que los alvéolos están separados unos de otros, ¿cierto? Están separados unos de otros por algunos septos. Septos que son septos óseos, ¿cierto? Y esos septos son los septos interalveolares, es decir, separan dos alvéolos y los hacen independientes. Separan esos dos alvéolos. Pero además, cada alvéolo posee septos propios, que son los septos interradiculares, que separan las raíces de un mismo diente. En los dientes que son multirradiculares, como los molares, ¿cierto? Y también algunos premolares. Entonces, septos interradiculares, septos interalveolares. Y además en esta imagen podemos ver una sutura palatina mediana y una sutura palatina transversa, ¿cierto? Formando una cruz. La sutura palatina mediana, que es la unión de los dos procesos palatinos de la maxila, además de los dos láminas occidentales del hueso palatino, y la sutura palatina transversa, que es la unión de las maxilas con los huesos palatinos. Ustedes saben que todo esto son remanentes del proceso embrionario, es decir, cómo se van uniendo, cómo se van osificando esos procesos palatinos o esos huesos maxilares, y eso en muchas ocasiones puede tener alguna falla, y eso es lo que produce ciertas fisuras que pueden ser palatinas, pueden ser labiales, etc. Entonces es importante conocer que esas suturas son el remanente del proceso de formación embrionaria. Además, está la presencia de los forámenes palatino mayor y menor. Esos forámenes, si bien son del hueso palatino, muchas veces también puede participar el hueso maxilar y puede producirse también en la articulación de estos dos huesos, como el foramen palatino mayor. Aquí también vemos, ¿cierto?, el canal incisivo, que está atravesando el espesor del proceso palatino de la maxila y que contiene este nervio, que es el nervio nasopalatino, un nervio que viene de la cavidad nasal y después se atraviesa y llega a lo que es la fosa incisiva, y ahí da inervación. Bueno, después ustedes van a estudiar lo que es la inervación, pero la sensación de toda la encía del seso, la gingiva. Bueno, el paladar duro, en su vista superior vamos a ver que el paladar duro es un límite, tanto el techo de la cavidad oral como el piso de la cavidad nasal, y además posee una cresta nasal en la unión de los dos procesos palatinos de ambos lados, que lo que hace es articular con el septo nasal, ya sea con los huesos Böhmer y también con el cartílago nasal. Entonces, esa cresta nasal tiene esa connotación, y además se puede ver la sutura palatina transversa que se observa ahí. Un detalle que ya habíamos revisado, ¿cierto? Pero se lo muestro en otra imagen que queda un poquito más claro.
ahí está el hueso palatino, ahí está el pseudopterigoides, y ahí también se forma la fisura pterigomaxilar entre lo que es la tuberosidad de la maxila y el pseudopterigoides, se forma la fisura pterigomaxilar, y en el fondo está esa fosa pterigopalatina que tiene gran importancia por varios nervios que pasan ahí y arterias también. Bueno, es importante conocer de que la tuberosidad maxilar es una región donde se establece como un punto de referencia también para anestesias intraorales, abarcando esos nervios, ¿cierto?, que están llegando ahí, que son los nervios salariales superiores. Por tanto, es importante conocer cómo está dispuesta también esa tuberosidad. Y como les dije, es una zona del hueso que puede ser un poquito más frágil, sobre todo en fuerzas excesivas, en molares también que se pueden encontrar adheridos al hueso, es decir, anquilosados, también se puede fracturar. Se pueden producir distintas fracturas también que abarcan la maxila, como por ejemplo la fractura del Lefort 1, 2 y 3. La fractura del Lefort 1 abarca la base o el margen inferior de la arteria piriforme, pero sin abarcar los procesos frontales, ¿cierto? Es un desprendimiento dentario, de hecho algunos le llaman así, y que abarca solamente hasta los procesos pterioides. La fractura del Lefort 2 es de forma piramidal, abarca los procesos frontales hasta alcanzar incluso la sutura frontonasal. Entonces es bastante más severa. Abarca también el desprendimiento de las paredes nasales y también del hueso lagrimal, por tanto es bastante más complejo. Y la Lefort 3, que es la más severa, muchas veces requiere un manejo bastante complejo, que abarca, ¿cierto?, básicamente todo el tercio medio facial, abarcando el proceso cigomático y el hueso cigomático también. También, ¿cierto?, todo lo que es el piso orbitario y también los huesos nasales. Por tanto, es un desprendimiento completo del tercio medio de la cara. Ahí vemos, ¿cierto?, una gráfica de cómo ocurre, cómo se vería después de un sangrado profuso de esa zona. Veamos mandíbula. Bien, es un hueso que está situado en la parte inferior de la región facial. Es un hueso impar. En este caso hablamos de un hueso impar porque hay una sinostosis también completa. Son dos centros de osificación, dos huesos, ¿cierto?, que tienen una parte derecha y una izquierda, que después terminan formando una sínfisis en la región mediana. Una sínfisis. ¿Qué es lo que hay en una sínfisis? ¿Qué tipo de cartílago? ¿Qué tipo de cartílago hay en una sínfisis? Es cartílago fibroso, porque el cartílago hialino forma la sincondrosis. Por tanto, esta es una sínfisis mandibular. Es algo un poco distinto, porque las sínfisis por lo general permiten una movilidad, como por ejemplo la sínfisis púbica, que también produce una movilidad, pero en este caso se osifica esa sínfisis, termina completamente adherida, ¿cierto?, y produce una sinostosis antes del año de vida, por tanto ya se cierra esa sínfisis. Tiene una forma de herradura y es un hueso que tiene una osificación mixta, también es una característica interesante. Es un hueso que tiene parte de osificación intramembranosa y parte de osificación endocondral. Ese es un detalle también que es interesante, y es porque hay un cartílago, el cartílago mandibular, antes llamado cartílago de Meckel, que después se va a osificar. Es un hueso irregular y ustedes saben que articula con el hueso temporal. Bien, vamos a ver que la mandíbula posee básicamente dos partes a grandes rasgos, ¿cierto? Un cuerpo, que sería la parte horizontal de esta L, y dos ramas, ¿cierto? Una rama derecha y una izquierda. Estas son las ramas mandibulares.
El cuerpo, a su vez, está conformado de dos partes. ¿Ya? El cuerpo está conformado de una base y también el proceso alveolar. Por tanto, la base más el proceso alveolar forman el cuerpo mandibular. Y se pueden observar varias estructuras que vamos a ir realizando en la síntesis mandibular, la protuberancia mentoniana, más los tubérculos mentonianos que lo vamos a ver con más calma. Y la rama mandibular posee estos dos procesos importantes, relevantes, ¿cierto? Que es el proceso coronoides anterior. Este proceso se desprende hacia anterior de la rama mandibular, y el proceso condilar, que está en posterior. Entre los dos procesos, ustedes ya saben que se forma la incisura mandibular. Vamos a ir revisando uno por uno. Entonces, aquí lo que vemos es una vista anterior, y aquí se puede observar la protuberancia mentoniana, que es la saliente mentoniana, que está conformada por dos tubérculos, un tubérculo mentoniano derecho y un izquierdo. ¿Se fijan? La protuberancia mentoniana, entonces, es la unión de los dos tubérculos, tanto derecho como izquierdo. Veamos el cuerpo mandibular en su parte interna. El cuerpo mandibular tiene varios detalles óseos en la parte interna. Vamos a ver que se forma, primero que todo, entre la rama mandibular y la base mandibular se forma un ángulo, ¿cierto? Que es el ángulo mandibular. Que es también donde se encuentra un punto craniométrico que se denomina gonio. ¿Ya? El gonio está ubicado justo en el ángulo mandibular, acá en esta zona. Vamos a ver también el margen mandibular, que es la parte más inferior o el límite de lo que es la base mandibular. Y vamos a ver varias estructuras que debemos revisar. En el ángulo mandibular se forma una región un poco más rugosa, ¿cierto? En ese ángulo mandibular, porque está en la inserción de un músculo que es el pterigoideo. ¿Se acuerdan? Pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial se va a estar insertando en el ángulo mandibular y forma la tuberosidad pterigoidea en esa zona. Además, vamos a ver esto que es el foramen mandibular. Detalle importante, ¿cierto?, de ese foramen mandibular, la terminología actual la llama como foramen alveolar inferior. Así lo llama ahora la terminología, pero por convención muchas veces se sigue usando foramen mandibular. Es el término alternativo que también es válido. ¿Ya? Foramen mandibular. Ese foramen es la puerta de entrada para un canal, es el canal mandibular, que está internamente en el cuerpo de la mandíbula. El foramen mandibular posee algunas características importantes, ¿cierto? Hay una saliente ósea que cubre parcialmente el foramen mandibular y corresponde a la língula y la língula mandibular. Vamos a ver que desde el foramen se proyecta un surco hacia inferior y anterior. Ese surco corresponde al surco milioyoideo. Ese surco milioyoideo, ¿cierto? Esa depresión que estamos viendo ahí en forma lineal. Y además del surco, superiormente al surco se forma una línea, una saliente ósea que es una línea, que es la línea milioyoidea. ¿Ya? Por tanto, aquí tenemos el surco milioyoideo y la línea milioyoidea. El surco, ¿para qué era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno se acuerda? El surco es para el nervio milioyoideo. Que es para cuando uno va a colocar anestesia. Sí, la anestesia se pone en la língula, ¿sí? Sí. Pero el surco milioyoideo es para un nervio que se llama nervio milioyoideo, que es el que mueve los músculos del piso de la cadera. Y la línea milioyoidea es para el músculo milioyoideo. ¿Ya? Entonces la línea es para el músculo, el surco es para el nervio. Bien, vamos a ver también entonces que se forman algunas depresiones también, importante. Debajo de esa línea milioyoidea, en la parte posterior, se genera una depresión que aloja a la glándula submandibular.
y se le llama fosita submandibular. ¿Por qué fosita? Porque en latín es fobia, pero también puede ser fobia submandibular. En latín cuando se dice fobia es fosita, y cuando se dice fosa es fosa. ¿Ya? ¿Sí? Y sobre la línea miroyoidea, por encima y en la parte anterior, se forma otra fosita, que es la fosita sublingual, ¿cierto? Que aloja a la glándula sublingual. Por tanto, una submandibular y una sublingual. La sublingual está por sobre y la submandibular está por debajo. Y además también hay un punto craniomágico que puede también hacerse notar aquí. Como tenemos un corte de tipo sagital, vamos a ver que la parte más prominente, podemos decir de la síntesis mandibular o de la protuberancia mentoniana, ¿cierto? La parte más prominente en sentido anterior es el nácleo. El punto craniomágico que se llama nácleo. Por tanto, ese punto que está ahí es el nácleo. También es importante mencionar de que la mandíbula puede también tener en su cara interna una exostosis, es decir, una saliente ósea benigna, que es el tolus mandibular. No es producto de ningún tipo de patología, sino que puede ser una variación anatómica, y eso muchas veces dificulta la adaptación de una prótesis inferior. Entonces, en este caso, si es que hay que instalar una prótesis, hay que hacer algún tipo de cirugía, una osteotomía de esa estructura. Aquí vemos nuevamente el surco miroideo y la línea miroidea. Lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Veamos ahora otros detalles. En el cuerpo mandibular también tenemos este foramen mentoniano. Ahora, en latín le llama foramen mental, pero más adecuado en el español es foramen mentoniano. ¿Ya? Foramen mentoniano, que es la abertura de ese canal mandibular que está internamente, donde emerge un nervio que pasa a llamarse nervio mentoniano. Un detalle curioso, ¿cierto?, es que este foramen mentoniano tiene una orientación desde anterior hacia posterior, se dirige hacia posterior. Por tanto, el nervio al momento de salir se devuelve. Tenemos la rama mandibular, ya la mencioné el volumen, ¿cierto? Y además en el ángulo mandibular se va a formar la tuberosidad macetérica, que es donde se va a insertar el músculo massetero. Vamos a ver que del proceso coronoides se desprende una línea que corresponde a la línea oblicua que se proyecta hacia el cuerpo mandibular. Esta es la línea oblicua. Y el proceso condilar, ¿cierto?, que consta de dos partes, una cabeza o cóndilo y un cuello mandibular. Ahí, ¿cierto?, tenemos la cabeza o cóndilo y el cuello mandibular que vamos a ver. Tenemos, ¿cierto?, las dos partes, una cabeza que es lo mismo que el cóndilo mandibular, también la superficie que corresponde ahí, el cóndilo, que articula con la fosa mandibular del hueso temporal. Y la parte más delgada de este proceso condilar es el cuello mandibular, que posee una fosa, una fobia, ¿cierto?, que es la fosita pterigoidea o fobia pterigoidea, que es donde se insertan parte de las fibras del músculo pterigoideo lateral. Nuevamente, sínfisis mandibular, tenemos la protuberancia mentoniana con los dos tubérculos, los forámenes mentonianos. Un detalle cierto, los forámenes mentonianos se ubican por lo general 1 centímetro debajo de las raíces de los premolares. Entre el primer y segundo premolar se ubica ese foramen mentoniano. Por eso muchas veces los libros lo dejan como que está acá adelante, ¿no? El foramen mentoniano es la parte lateral, cercano a los premolares. Bien, en la parte anterior de la cara interna, ¿cierto?, tenemos una fosa digástrica donde se inserta la cabeza inferior del músculo digástrico.
la fosa digástrica en esta zona, y sobre ella tenemos las 4 espinas mentonianas, antiguamente llamadas espinas geni, 2 espinas mentonianas superiores y 2 espinas mentonianas inferiores. También en esta zona, donde están las espinas mentonianas, está un punto craniométrico que se llama el genio. El genio. También va a estar justamente en ese punto de la espina mentoniana, que también se los puse ahí en el documento. Las espinas mentonianas superiores son para el origen del músculo geniogroso y las inferiores para el músculo hiogloso. Bien, vamos a ver también que la región mandibular, posteriormente a los terceros molares, es decir, en la parte más posterior del arco dentario, se forma un triángulo, ¿cierto?, que se denomina trígono retromolar, que, a ver si se puede, no puedo hacer. El trígono retromolar, que es una zona, un triangulito que se forma en esa región, que en su parte central posee una región un poco más deprimida, una fosita, ¿cierto?, una fosa, que es la fosa retromolar. Es un punto bastante importante que utilizamos para prótesis, sobre todo para lo que es prótesis totales. Es muy importante esa zona de la fosa retromolar y el trígono retromolar. ¿Y cómo ocurre ese triángulo, cierto? Ocurre por la línea oblicua, en parte, cierto, que está puesta acá, que se alcanza a ver, cierto, como una proyección del proceso coronoides. Pero el proceso coronoides también tiene una línea que se proyecta en la parte interna, una línea que se proyecta internamente, también alcanzando al tercer molar, que es la cresta temporal. Por tanto, entre esas dos crestas, la línea oblicua y la cresta temporal, se forma ese triángulo que es el trígono retromolar, que básicamente la cresta temporal también es parte de la inserción del músculo temporal. Aquí una imagen de una de una radiografía panorámica, donde ustedes pueden ver también cómo va ese canal mandibular en la parte interna del cuerpo mandibular, que lleva un nervio, que es el nervio alveolar inferior. Y ustedes pueden ver la cercanía muchas veces con la raíz dentaria, a veces una exodoncia, una extracción, puede provocar también algún tipo de daño en ese nervio que es de gran importancia. Bueno, también mencionar que hay cambios mandibulares con la edad. Ahora, se dice entre comillas con la edad, porque depende más bien de la presencia dentaria. Ustedes pueden llegar con sus dientes hasta edad avanzada. Pero el proceso alveolar, ¿cierto?, se reabsorbe en caso de que no existan dientes. Ustedes hacen una extracción y el proceso alveolar se comienza a perder. Y si la persona perdió sus dientes muy tempranamente en su vida, el proceso alveolar desaparece, queda solamente el cuerpo mandibular, y ahí poner una prótesis es bastante difícil, bastante más complejo. Ustedes ya saben también que la língula es un punto de referencia para poner una anestesia al dedo inferior. Se utiliza también ese punto entonces para provocar un bloqueo anestésico que alcanza toda la mandíbula, ¿cierto? Toda la hernia arcada, toda una hemimandíbula deular. Hueso yoides, muy sencillo, tiene 3 partes. Veamos entonces el hueso yoides. También tiene forma de herradura, ¿ya? Es un hueso bastante pequeño. Posee un cuerpo que está ubicado en esta zona. Está ubicado en la línea mediana, ¿cierto? Sagital mediana, es ahí donde está ubicado. Entre la mandíbula y el cartílago tiroides, ¿cierto? Es donde está ubicado. Está más o menos a la altura de la tercera vértebra cervical. Está ubicado ahí, ¿cierto? Y no articula con ningún otro hueso de forma directa. Es un hueso que básicamente sirve para inserciones musculares y inserciones también ligamentosas que van a alcanzar a este hueso. Aquí está ubicado, como ustedes ya saben, podemos decir en la región más alta del cuello, en la región más alta. Y ustedes pueden ver varios músculos que se insertan, como por ejemplo los conductores de la faringe, ligamentos como el estilo ioidio,
¿Y cuáles son las partes del hueso hioide? Muy sencillo. Tiene un cuerpo, dos cuernos mayores que se proyectan hacia posterior y dos cuernos menores que se proyectan hacia superior. Bastante sencillo. Los cuernos menores llegan a algunas estructuras como los ligamentos tiroideos, los cuernos mayores alcanzan también los músculos constrictores de la faringe. Básicamente esa es la estructura. Cuerpo con sus dos cuernos mayores y menores. ¿Qué estructuras llegan a los huesos hioides? Básicamente músculos suprayoideos, infrayoideos, ligamento estiloyoideo, ¿cierto? Que llega al cuerno menor, y la misma membrana tiroidea que lo comunica con la laringe. Ya, por tanto, participa en todos esos movimientos de hablar, de deglutir, etc. Y eso es todo. Espero que tengan un buen fin de semana conmigo. ¿No hay otra cosa?